Vamos a ingresar a un tema que ha sido abordado desde muchos puntos de vista, pero fundamentalmente desde todos los puntos de vista posibles vinculados al anecdotario de un tema que está relacionado con la custodia presidencial. Me refiero al caso Alejandro Astesiano. Ha sido abordado desde el punto de vista coyuntural, anecdótico, trascendidos de prensa respecto a la investigación que está realizando la fiscal Gabriela Fossati en esa fiscalía de 12º turno, fiscalía de flagrancia, que hay preso este hombre que tenía antecedentes, vinculado a una organización para delinquir, vinculado a falsificación documentaria de rusos, de ucranianos, de otras nacionalidades balcánicas que simulan ser uruguayos en esa falsificación documentaria que tiene una larga tradición respecto al espionaje que se desarrolló desde las estrategias y las tácticas soviéticas, el espionaje realizado a través de la vía de los espías ilegales. Son esas personas que ingresan con falsificaciones de pasaportes, falsificando también otras documentaciones, es decir, digamos que estafando de algún modo a distintos países y falsificando sus identidades, para ingresar a los mismos como ciudadanos de esos países y trabajar como si fueran un ciudadano común y corriente, instalarse en ese país, ingresar al mercado laboral o instalarse como empresarios, y también migrar, ir de un lado al otro, trabajando como topos, así se le dice en la jerga de inteligencia, y especialmente de inteligencia política, de inteligencia policial en materia política, una terminología que mucho se usó en la Guerra Fría. Volvemos a estar en una Guerra Fría quizá más sofisticada que aquella Guerra Fría a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Es un panorama similar, es el panorama de un mundo autoritario y totalitario que pretende esa hegemonía de sus regímenes políticos en Occidente. Estamos hablando de Rusia, por un lado, de China, por otro lado, y su país satelital, si vos querés, su país protegido, que es Corea del Norte, y a su vez una extraña relación, pero coyunturalmente para ellos ventajosa, como si se tratara de un club de amigos mafiosos, que es con Irán, ¿no? Y quién sabe hacia dónde irán, jugando con las palabras, con estas relaciones geopolíticas que han planteado esto en el mundo. Una invasión rusa a Ucrania, una invasión, digamos que violentísima, cruenta, destrozando a un país que civilizadamente vivía, digamos que ayornado y ayornado a la democracia, a una democracia de un perfil entre liberal, si vos querés, y ciertos rasgos progresistas, una democracia al fin de un país soberano, pacífico, productor de alimentos, que se ve sometido a este desastre, a esta barbarie, a esta invasión, que destroza sus ciudades, que amenaza incluso con complicar en la situación ambiental, energética, bombardeando a Zaporizhia, esa central nuclear de las más grandes de Europa, destrozando la economía, las ciudades y matando a una cantidad de inocentes, niños, mujeres, ancianos, destrozando ciudades, hospitales, escuelas. Este energúmeno, sí, energúmeno, poseído por el demonio, quiere decir energúmeno, alguien imbecilizado en su conducta, conducta violenta, conducta mm, del terror, fomentando el terror, en la posesión de un espíritu demonial. Eso quiere decir energúmeno, Vladimir Putin. Pero este energúmeno está relacionado con regímenes como el venezolano, como el cubano, como también el kirchnerismo en Argentina, como en Nicaragua, y está relacionado con comandos terroristas iraníes que preparan, que instruyen a comandos terroristas venezolanos, que a su vez son instruidos en esa casa madre de los comandos terroristas, que es Cuba. Se repite la historia
esa historia que tanto investigó y que está publicada en sendos libros de Álvaro Alfonso, nuestro periodista. Yo recomiendo leer por lo menos 2 o 3 libros de Álvaro Alfonso cuando nos desarrolla, nos explica de qué se trató aquella Guerra Fría, aquellos comandos armados, algunos visibles, MLN, también el Partido por la Victoria del Pueblo, acá en Uruguay me refiero, y otros comandos armados muy sofisticados, no visibles, trabajando clandestinamente a la sombra, como el ejército clandestino del Partido Comunista del Uruguay, que a su vez también instruía al MLN, que abría la cancha para que pudieran instruirse en Cuba, que tenían, por supuesto, fortísimas y estrechas relaciones con el régimen cubano, que a su vez estaba haciendo por regímenes políticos aún democráticos en Sudamérica, bueno, digamos que políticamente clausurado. Y ahí se hizo un puente con la Unión Soviética y con Checoslovaquia, trabajando a la sombra clandestinamente y llevando un montón de gentes para que se formaran como verdaderas milicias de ese ejército clandestino del Partido Comunista del Uruguay, formándose con falsificación de pasaportes para entrar y salir desde la Unión Soviética hacia la Europa, perdón, libre, entrar y salir o simular que entraban y salían, y a su vez también falsificaban documentación de rusos, de soviéticos especialmente, no solo de rusos, sino de soviéticos altamente capacitados para venir a realizar sus espionajes en estas tierras y también trabajar acá a la sombra, formando milicias profesionales para esa revolución marxista. Eso de lo que no se habla ya, eso que fue una causa fundamental de la desestabilización democrática de aquellas democracias de nuestros países, concretamente de nuestro país, y que va a sobrellevar todo eso un clima de altísima violencia, tensión, desestabilización, soliviantando el ánimo de aquellos estudiantes, de aquellos sindicatos que paralizaban el país, como de algún modo lo vamos viendo ahora, paralizaban, ocupaban, piqueteaban las calles desde la universidad, desde distintos sindicatos, desestabilizando muchísimo y con conatos de atentados a aquellas instituciones democráticas. Y una vez dadas las elecciones, con ese clima extraño, enrarecido de un Wilson Ferrer Aldunate al cual se le había convencido que le habían robado las elecciones y quedó embretado en esa bronca, perdiendo la perspectiva en aquel entonces de lo que estaba pasando realmente en ese contexto de Guerra Fría, vemos una situación deplorada, absolutamente degradada en la institucionalidad democrática. Por supuesto que esa situación provocada inteligentemente desde estrategias militares, desde estrategias políticas desestabilizadoras, con un partido comunista que estaba convencido que ese golpe de Estado iba a ser el pasaporte a un régimen socialista. Estaban convencidos y apoyaron el golpe de Estado. Eso que tampoco se habla, no lo dicen. Después se plantean como los grandes salvadores de la democracia, como los adalides de la salida democrática, cuando fueron los causantes, los provocadores de esa desestabilización, porque eso es típico y pasa en toda la historia llamada revolucionaria del Partido Comunista en su internacional comunista revolucionaria y todos sus partidos amigos o satélites o adherentes o afines a esa ideología marxista-leninista. Respecto a eso, ¿por qué te hago todo este panorama? Porque hay una vía de entrada que utilizan mucho, que es una estrategia puntual, específica, y se la aplicó en el gobierno de Salvador Allende, en Chile. ¿Y cuál es esa vía por la cual ingresan, digamos que con más facilidad, con, digamos que con ese, si vos querés, con esa naturaleza de legitimidad aparente, son las guardias presidenciales. Crear guardias presidenciales específicas para un presidente. Y claro, cuando ese presidente es de izquierda, prontamente Cuba se ofrece para dar custodios especializados a ese presidente. Esto no lo estoy inventando.
Esto lo publica en su último libro el doctor Nicolás Márquez. El libro se llama La dictadura comunista de Salvador Allende. Nicolás Márquez. ¿Quién es Nicolás Márquez? Nicolás Márquez es un escritor argentino, es un ensayista, analista político. Antes de este libro tenía 12 libros publicados. Bueno, conferencista famoso, ha dado conferencias en las principales ciudades del continente americano, pero a su vez, desde el punto de vista académico, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata como abogado, desarrolla una maestría en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y obtiene el grado de docente también en comunicaciones. Es egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, de la Universidad Nacional de Defensa en Washington, D.C., y tiene su propio organismo de prensa, que es prensarepublicana.com. Fue docente de Agustín Laje, el gran politólogo y filósofo contemporáneo argentino, y con él escribe en el libro negro de la nueva izquierda. Nicolás Márquez, digamos que un agudo, un académico analista de todos estos temas, que se despacha con este último libro, La dictadura comunista de Salvador Allende. ¿Y qué nos dice? Nos dice que cuando Salvador Allende obtiene la presidencia de Chile, y que evidentemente quería replicar el modelo cubano en Chile, como se lo hizo en Venezuela después, bueno, precisamente se le ofrece un servicio de guardia presidencial o de llamarle de custodia presidencial o de protección presidencial. Quien fuera hombre íntimo del Che Guevara, el mencionado Daniel Alarcón, alias Benigno, mirá cómo le decían, Benigno, recuerda en sus memorias que en el Chile de Allende los que mandaban eran prácticamente los cubanos. Los que mandaban en el régimen de Allende eran prácticamente los cubanos, el Departamento América y gran parte de tropas especiales que se encontraban en aquel período. Además estaba la presencia de miembros del aparato cubano, todos involucrados en la organización de la lucha armada en el mundo, y de todas las armas que se estaban metiendo allí, agregando que en Chile parte de la seguridad, el llamado GAP, grupos de amigos del presidente, una especie de GACH, pero del presidente comunista chileno, grupo de amigos del presidente, pasó a ser la Guardia Presidencial, todos cubanos, ¿m? Pertenecientes a comandos del Ejército Revolucionario Cubano, pertenecientes también a la inteligencia cubana diseminada en el continente. Así funcionó entonces el régimen de Salvador Allende, era prácticamente un régimen cubano, y también allí el Frente América, y además trataron de hacer lo que se había hecho en Angola, adueñarse de Chile. Se encontraban, bueno, un grupo más grande, se calcula que fueron más de 20.000 cubanos, por supuesto de inteligencia, para hacer trabajos específicos de inteligencia y adueñarse de esa revolución socialista chilena y prácticamente hacer de Chile una especie de filial de la casa madre, que es Cuba. Se encontraban, bueno, ese grupo grande, las tropas especiales citadas por Benigno, por ejemplo, eran grupos armados de élite, eran grupos armados de élite, eran capitaneadas por los hermanos Antonio y Patricio de la Guardia Font. Aquel Antonio se ocupó de la seguridad de Allende, artilugio para mantenerlo vigilado y controlado a su vez. Y Patricio confesó con orgullo, en proceso judicial ya, que enfrentó en Cuba, enfrentó un juicio por narcotráfico. Recibí la medalla internacional de primer grado, ya que me encontraba en Chile al mando de las tropas. ¿De qué tropas hablamos? Pregunta Nicolás Márquez. De las mencionadas tropas guerrilleras extranjeras que estaban allí para defender la dictadura trasandina. Y ustedes preguntarán, ¿y esto que plantea en este libro Nicolás Márquez, en la dictadura comunista de Salvador Allende, y esta guardia presidencial de Allende, de nacionalidad cubana, con equipos de inteligencia cubanos, con más de 20.000 cubanos en ese régimen? ¿Qué tiene que ver con la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou y Alejandro Astesiano?
y puede tener mucho que ver en materia de estrategia política, de penetración de topos, de inteligencia también cubana, y de esta inteligencia no solo ya cubana, sino también de pronto venezolana en el país, para ir creando, para ir tomando lugares estratégicos y llevarnos como país también a ser un país socialista, rumbo a ese socialismo del siglo XXI, que es la gran premisa y el objetivo del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, al cual están alineados el Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEU y otras organizaciones de izquierda. Pero ¿y esto qué tendrá que ver? Seguirán preguntando ustedes con la Guardia Presidencial, con estos custodios presidenciales. Y puede tener mucho que ver porque investigando un poco, sabés que estos custodios, que viste que no son, esta custodia presidencial no provienen del Ejército Nacional o de la Policía Nacional, no son suministrados desde el Ministerio del Interior o de pronto conjuntamente del Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa como grupos adiestrados, militares capacitados para ser custodios presidenciales o policías, como hay en los países, qué sé yo, de el grupo de coraceros, de carabineros, no sé, de la Guardia Republicana de nuestro país, que estuvieran especializados en custodia presidencial y como corresponde o correspondería por la vía institucional de los ministerios que integran el Poder Ejecutivo y los ministerios que están abocados a la tarea fundamental, esencial del Estado, que es la seguridad interna, la seguridad pública y también la seguridad externa, entonces hablamos de Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, se supone, ¿no? Es de sentido común, es de lógica institucional, que sean los suministradores naturales al presidente de la República de un conjunto de personas altamente especializadas, nacionales, ciudadanos, compatriotas, formados institucionalmente, profesionales de la seguridad, vale decir, policías y militares, adiestrados para hacer una custodia presidencial. Pues no, la custodia presidencial a partir del gobierno de Tabaré Vázquez, año 2006, y a partir de un decreto ley que saca Tabaré Vázquez, ni lerdo ni perezoso, plantea otro tipo de custodia presidencial y hay acá, en ese decreto, una disposición que es una ventanita para que pase lo que está pasando con los custodios, que es una ventanita para eso. A ver si acá está. No es la ventanita del amor, o en todo caso quizás sea la ventanita del amor para con la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque dice este decreto del año 2006 respecto a la custodia presidencial o la seguridad del presidente, que el personal asignado al servicio de seguridad presidencial podrá tener estado policial o ser de carácter civil. Podrá, es decir, está en condicional, podrá, no es preceptivo, podrá tener estado policial o ser de carácter civil. Una cosa o la otra, lo que decida el presidente. En uno y otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el presidente de la República, debiendo reunir en todos los casos que se establezcan para el desempeño de esa función y establece las características que deben reunir y luego establece las características del servicio. Es muy largo el decreto, todas las características y las áreas de funcionamiento, que son tres, que tiene este servicio de custodios presidenciales o de seguridad presidencial. Fíjense acá la sutil ventana que se abre en el gobierno de Tabaré Vázquez y va a perdurar en todos los gobiernos del Frente Amplio para que nazca esta suerte de rara institución de custodios presidenciales que pueden ser policías o pueden ser civiles. Y eso queda a criterio del presidente, quien los elige según reúnan determinadas características. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y esto habilitaría a que ingresen por el lado de lo civil, con carácter civil, ex policías, ex militares, civiles supuestamente adiestrados, en los cuales confía el presidente de la República, y por acá está evidentemente la brecha, el corredor, esa ventana que yo te decía, para que ingresen topos,
al país, para que ingresen agentes de inteligencia simulando ser fulano, sultano, mengano, sultana, mengana, con nacionalidad uruguaya, civiles, pero que de pronto capaz que son cubanos o cubanas o venezolanos, qué sé yo, o de algún país balcánico, o rusos, o eslovacos, no sé, no sabemos. Porque abre esa ventana este régimen instalado, este régimen de custodios presidenciales que instala Tabaré Vázquez. Ustedes se acordarán, yo era más joven y decía, con pasguata inocencia y con intuición certera, che, qué raro esto de los guardias presidenciales, parecen todos patobicas o los hombres de negro, parecen personajes de una película norteamericana, todos vestidos de trajes con lentes negros, rodeando al presidente Tabaré Vázquez o a Mujica y con remises blindados, ¿se acuerdan? Y con vidrios polarizados. Qué lejos todo eso de aquella imagen presidencial de Jorge Valle, de otros presidentes del país, que andaban entre la gente y de pronto con un Volkswagen o con un auto mucho más humilde, un auto quizá un sedán, un auto común y corriente, en buen estado, nuevo, y tenía por lo general su guardia presidencial, eran policías o policías retirados, recomendados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa, algunos militares, preparados para eso. Se supone que tendría que ser así. La Guardia Republicana, preparados determinados integrantes de esa guardia, preparados para la custodia presidencial. No, son tipos vestidos de negro, con lentes negros, por lo general civiles, civiles que cuidan al presidente, todos de algún modo con esa estructura de imagen mafiosa, ¿no? De patóbicas que cuidaban a esos presidentes. Y esto siguió con este presidente. Y la gran pregunta es, ¿por qué siguió este presidente con todo eso? ¿Por qué siguió con este tipo de guardia? ¿Por qué no se derogó ese decreto y se formuló otro que fuera por este lado, por la vía institucional, que defendiera inclusive en este aspecto fundamental nuestra soberanía nacional, que la defendiera en cuanto a prever toda posibilidad, eventualidad, circunstancia, desde el sentido común, de filtración de agentes extraños, de agentes de inteligencia, de topos, que se dedican a estas cosas a las que se dedicaba Astesiano, a la falsificación de documentos, a facilitar las vías de falsificaciones documentarias para el ingreso al país de vaya a saber uno qué cantidad de extraños personajes que también utilizarían este país o como centro estratégico de operaciones o también para de este país migrar hacia otros países, porque así lo permite el rango y la calidad institucional de nuestro país en otros países, inclusive en Estados Unidos. País muy apetecible para obtener la ciudadanía uruguaya. Vamos a una pausa y vamos a continuar con este tema, porque acá me parece que está la causa a discernir e investigar por qué se sigue con esta custodia presidencial. Es un hecho extraño, es raro que pase esto, porque da lugar a todo esto que venimos revisando, a las filtraciones de inteligencia, a las filtraciones de topos, a las filtraciones estratégicas que van preparando todo un panorama, un cuadro armado, logístico, que quizá sea lo que le esté dando mucha impunidad a estos parlanchines de izquierda que dicen cualquier cosa y no les importa porque se sienten impunes, protegidos por una mega organización política, militar, logística y financiera. Me refiero a los integrantes parlanchines de siempre del Frente Amplio y del PCNT, desprestigiando al gobierno, descalificando y provocando con sus declaraciones una situación o pretendiendo una situación de desestabilización política, como cuando dice Valenti que este gobierno se tiene que ir, que hay que terminar con este gobierno ya, antes de las elecciones, o como cuando dice Fernando Pereira que este gobierno ya está acabado, agotado, que no tiene plan de gobierno y que convive con la mentira. Y así sucesivamente, cada uno de estos integrantes diciendo cosas que nos están dando la nota, nos están connotando la intención ya declarativa, evidente, de la desestabilización institucional de la República Oriental del Uruguay. El programa es corto y queremos brindar la mejor información y la mayor información posible sobre temas tan delicados como este, saliendo acá
pretendiendo al menos salir del conventillo astesiano, ¿no? Saliendo del conventillo astesiano, de las implicancias socarronas, malidicentes que plantean que el presidente puede estar implicado con este delincuente dedicado a la estafa, a la falsificación documentaria, a una organización para delinquir. Cuando este personaje fue creado por allá por el 2013 y en gobierno del Frente Amplio, la mayoría de estos miembros pertenecen al MLN y por supuesto son militantes de izquierda. Por eso la conexión con este estudio que realizó el doctor Nicolás Márquez. Vamos a volver a esto, la dictadura comunista de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque en este libro documentariamente se nos plantea un grandísimo antecedente de lo que pasa en Uruguay con esta extraña custodia presidencial, en la cual precisamente, a raíz de una investigación fiscal, surge que Alejandro Astesiano está vinculado a una organización para delinquir, trabajando por dentro del Estado uruguayo, por dentro de la torre ejecutiva, por dentro de la custodia presidencial, por dentro del Ministerio del Interior, trabajando para la falsificación de documentos y también la falsificación de pasaportes y permitiendo el ingreso, cobrando dinero, por supuesto, y cobrando mucho dinero, permitiendo el ingreso de rusos y de otras nacionalidades, pero básicamente de esos países de la Europa del Este, y muy particularmente de rusos, para ingresar acá, al Uruguay. Y en el gobierno de José Mujica surge de la investigación fiscal de Gabriela Fossati en un interrogatorio extenso que le hace en calidad de indagada a la secretaria de Mujica, surge una oficina en la presidencia de Mujica, que es una especie de oficina de recepción de los reclamos para obtener la ciudadanía uruguaya y pasaportes. Una cosa extraña, una oficina irregular, fuera de todo estamento institucional, una oficina que recibía, archivaba y clasificaba todos los reclamos de ciudadanos extranjeros que solicitaban obtener pasaporte y obtener la ciudadanía legal uruguaya. Se van dando cuenta de las conexiones que esto va implicando. Bueno, sigo con parte de este libro. ¿Qué dice Nicolás Márquez respecto a ese gap? Que es un antecedente histórico. Este antecedente chileno es un antecedente histórico de esta custodia presidencial en Uruguay que nace con el gobierno de izquierda de Tabaré Vázquez. Primer gobierno del Frente Amplio, ansiado gobierno de esta coalición de izquierda, ese tan ansiado gobierno planteándose como una histórica campaña electoral y un éxito histórico de la izquierda uruguaya, de la izquierda nacional. Bueno, en ese primer gobierno, prontamente Tabaré Vázquez instala ese decreto que abre las puertas para este tipo de guardia presidencial. ¿Qué dice entonces Nicolás Márquez? Y que era entonces, bueno, ¿qué era el famoso GAP? La sigla significa Grupo de Amigos Personales de Allende. Grupo de Amigos Personales, quienes en realidad eran su custodia presidencial manejada por cubanos y terroristas del MIR. Un grupo de amigos personales míos, de cuya lealtad y valentía estoy plenamente confiado, se jactaba el dictador chileno, los cuales abarcaban una estructura calculada en 200 cuadros armados en Chile. 200 cuadros armados en Chile en ese gobierno. ¿Cuántos cuadros armados en Uruguay habrán quedado después de los 15 años de gobierno del Frente Amplio? ¿Cuántos cuadros armados por inteligencia cubana, por militares cubanos, por policías cubanos, por el G2? ¿Cuántos cuadros habrán acá? ¿Cuántos cuadros armados habrán desde la inteligencia venezolana? ¿Se acuerdan del avión en Rasur que no lo dejaron entrar y que quedaron todos presos en Argentina por la justicia argentina? Fueron 7 confirmados que eran terroristas iraníes que instruían a terroristas venezolanos para que llevaran a cabo las mismas estrategias desestabilizadoras del terrorismo iraní.
en Medio Oriente, las mismas estrategias, y que ese avión tenía, de acuerdo a la inteligencia americana, es decir, fue un informe de la CIA que venía investigando a ese grupo de personas y a ese avión y a esa empresa testaferro de un empresario iraní que forma parte de la Guardia Presidencial del régimen iraní, y también un informe del Mossad que se le comunica a Paraguay que ese avión estaba sin ruta de vuelo, sin autorización de vuelo, y que estaba siendo investigado porque habían, más que indicios, fuertes pruebas de que se trataba de comandos terroristas tripulando ese avión y bueno, y movilizándose por la región de América del Sur. Se le comunica al gobierno uruguayo, el gobierno uruguayo le dice que se dé la vuelta y que se retire, y aterrizan en Argentina. Acá salió una senadora del Frente Amplio, escandalizada, a decir cómo no se le había brindado hospedaje a esos tripulantes y se les había negado los derechos humanos a recibir alimentos, agua, hospedaje para seguir su vuelo. Qué impresionante, ¿no? La torpeza, entre comillas, o la connivencia de lo que pasa con este tipo de movimientos que funcionan así, sorpresivamente, difusos, a oscuras de la opinión pública, y que ahora todo eso está en manos de la justicia argentina, confirmatoria de que son 7 terroristas, de los cuales 2 tuvieron implicancia fortísima con los atentados de la AMIA, con los atentados terroristas de la AMIA. Así que fíjense la cantidad de conexiones que podemos ir haciendo. Por supuesto que todo esto a modo de conjetura, a modo de sentido común, pero cabe la pregunta, ¿es de sentido común? ¿Es de lógica? ¿Es hasta de lógica deductiva en inteligencia policial preguntarse, che, ¿y cuántos comandos de inteligencia cubana o cubano iraní o cubano nicaragüense o cubano venezolana trabajan en el país después de los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio y de instalar esa gran ventana de custodios civiles que quedaba a criterio exclusivo del presidente, nombrarlos, designarlos? Bueno, grupo de amigos personales, esto pasó en Chile, entonces, esta organización era manifiestamente ilegal, puesto que la pretensión presidencial institucionalmente le correspondía a una guardia chilena legalmente prevista, dice Nicolás Márquez, se sobrepasó así a carabineros y a investigaciones, es decir, al grupo de investigaciones, de acuerdo a la policía chilena, y se sobrepasó al grupo de carabineros. Acá podríamos decir que se sobrepasó entonces al grupo de policías, por ejemplo, de investigaciones, policías especializados en investigaciones, policías entrenados y especializados de una guardia republicana, por ejemplo, o un grupo militar entrenado desde el Ministerio de Defensa. Se sobrepasó también esa institucionalidad con este decreto presidencial de Tabaré Vázquez que habilita a tener guardias o custodios civiles, que le da la posibilidad de elegir. Pero dentro de los chilenos que operaban en el GAP, porque también evidentemente hay uruguayos, como el caso Astesiano, que operan en connivencia con todos estos grupos porque pertenecen a la misma filiación ideológica o al mismo plan de poder, de estructura de poder, de hegemonía de un poder que los va a privilegiar. Todas estas son estructuras corporativas que trabajan a la sombra de la opinión pública. ¿Cuántas preguntas, no? ¿Cuántas preguntas? Obviamente que inteligencia a nivel nacional, en este caso está el secretario de inteligencia, ¿no? El doctor Garcé, no tiene que decirnos cuántos son, quiénes, dónde están, desde cuándo, cuánto hace que se instalaron en el país. No, eso sería estúpido. No puede revelar secretos de Estado, no puede revelar secretos tan delicados, secretos de investigación policial. Pero sí se podría advertir a la población uruguaya de que se confirmó hace tiempo la existencia de grupos armados, de grupos terroristas, de grupos paramilitares, de grupos muy sospechosos que están trabajando en el país hace muchos años y que están muy cerca o por dentro de la institucionalidad de nuestro país. En este caso, por dentro de la policía, por dentro del ejército, dentro de presidencia.
se tendría que por lo menos informar. Sin embargo, el doctor Garcés estaba muy preocupado y escandalizado cuando trascendió a la prensa aquel librillo que llevó respecto a planes de inteligencia, desarrollo de actividad de inteligencia, que prácticamente era la enumeración de objetivos, que todos lo sabemos. No habían datos sensibles, no habían datos precisos, operativos precisos que hubiera comunicado. Y creo que no tendría que haber sido la vía. No se pueden comunicar, digamos, el desarrollo de trabajos de inteligencia con nombres y apellidos, locaciones, con la precisión que se debe preservar, que debe ser secreto de una investigación policial, porque es un tema muy delicado, y si no, pierde toda posibilidad de éxito hacer publicidad de eso. Pero sí advertir que ese tema existe, siquiera se instaló eso en el país, que ese tema existe. Y no hemos escuchado al presidente de la República hablar de este tema desde esta perspectiva de lo institucional y desde esta perspectiva de las serias posibilidades, al menos, o de las serias sospechas, o aún más que ello, ya de confirmaciones policiales de que acá hay grupos armados terroristas que trabajan precisamente a los servicios de Cuba, de Venezuela, pretendiendo instalar en nuestro país la desestabilización institucional, preparando cuadros armados a la sombra, penetrando, infiltrándose como topos en nuestras instituciones, y que el campo está minado, que realmente el campo está minado. Eso le corresponde a un presidente de república. Eso le corresponde en conferencias como aquellas conferencias flamantes, tan correctas, tan prolijas, cuando hablaba de la pandemia y de cómo el gobierno iba desarrollando sus políticas sanitarias. Bueno, estos temas son de estricto rigor en cuanto a la necesidad de ser tratados en una conferencia de prensa con estas precisiones de un estadista, de un presidente de república que se muestre severamente preocupado por lo que está pasando en estos términos. Y ahí se terminó el cuento y el conventillo de si está implicado o no con Astesiano, y lo del pescado podrido o no podrido, de un jeque o de un emir que se lo regaló, etcétera, etcétera, porque todo eso es bagatela, eso es show mediático, eso es para la tribuna, repito, traje a la medida del discurso, si vos querés, del relato desestabilizador pro-marxista, por supuesto veladamente marxista, no te están diciendo todo el tiempo, nosotros vamos a hacer la revolución, obviamente, no te están diciendo todo el tiempo, nosotros queremos ir al socialismo del siglo XXI, obviamente, pero en los hechos, quien está informado de todo esto, permanentemente estamos decodificando cuáles son las actitudes, las intenciones de esas actitudes políticas, de todos estos integrantes del Frente Amplio y del PCNT, en todos los actos que desarrollan, en todos los movimientos políticos que hacen y en el discurso o el relato político que instalan apenas sucedido algo u ocurrido un evento que se hace público, como la investigación a Astesiano y la prisión de Astesiano, que era el jefe de custodios presidenciales de este actual presidente, pero que ese organismo o esa institución de custodio proviene de un decreto de Tabaré Vázquez y se organizó y se desarrolló a través de todos los gobiernos, de los tres gobiernos del Frente Amplio, arribando a este gobierno que inconsultamente siguió con lo mismo, siguió con la misma modalidad. Ahí está el tema. Ahí diría mi abuelo, está la madre del borrego. Ahí. En discernir y entender cómo trabaja la inteligencia marxista, leninista, la inteligencia internacionalista del Partido Comunista, en este caso cubano, por supuesto que alineado al régimen venezolano, al régimen nicaragüense, al régimen boliviano, a las izquierdas organizadas del Ecuador, a las izquierdas organizadas de Chile, a las izquierdas organizadas de Argentina, y así también a la mega organización geopolítica que pretende desestabilizar a Occidente desde Rusia y su invasión a Ucrania,
desde sus amenazas, sistemáticas amenazas terroristas, con una posible conflagración nuclear, y por supuesto el silencio ominoso y cómplice de China, del régimen chino, y toda esa escaramuza con la isla de Taiwán, y toda esa escaramuza también amenazante, terrorista, del régimen de Corea del Norte, probando misiles de largo alcance y mediano alcance, que pueden tener la aportación de ojivas nucleares y probándolos atravesando territorios como el territorio del Japón o llegando a mares territoriales muy cercanos a Japón y amenazando permanentemente con sus ejércitos de inteligencia cibernética, de falsificaciones documentarias, de contrabando de todo tipo de mercadería, de hackeos, son los expertos en los hackeos, en el robo de cuentas bancarias, trabajando en todas partes, en todo el mundo, y todo eso es una mega organización de regímenes totalitarios que parece ser que no los queremos ver o muchos no los ven de parte de estos gobiernos que se supone que son los buenos de la película. Bien lo dijo el periodista argentino José D'Angelo, ¿no? Empleando esa metáfora excelente y muy aplicable del western. Si esto es un western, esta batalla cultural es un western entre los buenos y los malos están haciendo su papel y lo están haciendo muy bien. Y no pretendamos otra cosa porque son los malos. Ellos lo van a hacer así, se comportan de esa manera. Ahora, si los buenos no hacen de buenos, bueno, estamos regalados. Si los buenos no hacen el papel de buenos, estamos mal, estamos expuestos, ¿no? Y ahí está el grave problema. Entonces creo yo que de acuerdo a esta primera reflexión o a estos primeros indicios, si vos querés, conjeturales, son conjeturas, ¿no? Son especulaciones, pero especulaciones hiladas desde un conjunto de hechos hiladas racionalmente, eso es la conjetura. Hilar sospechas, establecer un pensamiento que me arrime a una investigación respecto a todos estos asuntos y ya con cierta mentalidad de inteligencia policial que debería desarrollarse, pienso yo que se estará haciendo en la interna del Ministerio del Interior, en la interna del Ministerio de Defensa, y también desde Presidencia, supongo yo, que estarán, bueno, preguntando, orientando, consultando también a organizaciones de inteligencia más profesionales desde el exterior para saber qué está pasando en la región y en nuestro país, porque se terminó en estos tiempos y ya se hace larga data que se terminó la edad de la inocencia. No podemos seguir planteándonos, che, los disparates que dice Carolina Cose, qué disparate lo que dice Charles Carrera, qué disparate lo que está diciendo Marcelo Abdala. Dicen los disparates porque hablan para los adoctrinados, los acólitos, y se sienten impunes en este marco, en este contexto de una mega guerra cultural, apadrinados, amparados, protegidos por megas organizaciones, por grandes organizaciones financieras, de narcolavado, de organizaciones militares, paramilitares, logísticas instaladas y diseminadas en todo el continente, con una fortísima presión política y corporativa a nivel internacional. La edad de la inocencia se terminó. Hay que analizar desde esta profundidad los temas, porque esto de la batalla cultural no es una interpretación, no es una perspectiva posible, no es, bueno, esa es la teoría de este periodista o de aquel otro, esa es una lectura, no, es la realidad histórica que ya se está escribiendo, se está investigando de parte de académicos, de sociólogos, politólogos, filósofos académicos, historiadores, y se seguirá escribiendo porque se sigue desarrollando esta batalla cultural y esa guerra fría que viene ya desde el año 1945 a la fecha, mutando, modificando, digamos, su escenografía y sus características. Nos reencontramos mañana